Muy buenos días, querida familia. Bueno, ya se nos está acabando el año. ¿Os habéis dado cuenta? Qué rápido se pasa el tiempo. ¿Sabéis que una de las características de los últimos tiempos es precisamente que el tiempo pasa rapidísimo? Y es cierto. Ya estamos terminando noviembre. Aunque sabéis que técnicamente es el 9º mes. Noviembre viene de 9. Así como el anterior, octubre, viene de 8, y septiembre viene de 7, y diciembre viene de 10. Pero bueno, sabemos los desajustes que por causa de que el príncipe de este mundo, que es Satanás, está gobernando, tristemente, hasta que Cristo, nuestro Señor, pues establezca de una manera definitiva su reino. No falta mucho, sinceramente. No falta mucho. Pero mientras tanto, nosotros estamos en una posición que, como hijos de Dios, y teniendo la palabra como nuestra norma de vida y conducta, sabiendo que la Biblia no es solamente literatura ni historia, sino que es realmente algo vivo. La palabra de Dios dice de sí misma, y yo lo he podido comprobar durante toda mi vida como cristiano, que es viva, es eficaz y que tiene la capacidad de discernir, es lo que llama que es capaz de cortar y de separar y de diferenciar entre lo que es del espíritu, lo que es del alma, y no confundir estas cosas es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque el espíritu y el alma son distintos. Para mucha gente no acaban de comprender que es algo separado, aunque formamos todos un solo ser humano. Pero son áreas distintas, igual que mis brazos son de mi cuerpo, pero no son iguales que las piernas. De esa misma manera, así es el alma y el espíritu, y por supuesto, todos albergados y almacenados en un solo cuerpo que, por cierto, sabéis que está destinado para ser cambiado. Pero mientras vivimos en este mundo, mientras estamos aquí, le llama la Biblia un peregrinar. Peregrinar es un paso. Vas a algún sitio. Y nosotros sabemos muy bien a dónde vamos, y vamos a nuestro reino celestial, aquel que Jesús nos regaló y nos está esperando para que juntos, durante ya toda la eternidad, estemos con Él. Estas son las promesas que nos habla la palabra. Pero mientras tanto, aquí en la tierra hay una realidad. Y la realidad es que las cosas no van bien siempre. ¿Verdad que no? Dice Juan, recordáis, este versículo es muy conocido, muy común. Dice en Juan capítulo 16, en el versículo 33, una afirmación. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. Yo voy a tratar de contaros hoy qué son las cosas que van a producir paz. Pero cuando habla de paz, está hablando de una paz especial. Recordáis, él mismo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y aclara y dice: no es como el mundo la da. Ahora mismo seguramente tú estás experimentando paz natural, no está pasando nada a tu alrededor, estamos muy bien, acabamos de tener un tiempo de alabanza y de adoración magnífico, y tu corazón está en paz. Pero a la paz que se refiere y que está diciendo el Señor ahí es cuando en medio de los problemas tienes que experimentar esa misma sensación de paz. Por eso dice: en el mundo tenéis aflicción. Es una afirmación. Y es que no hay duda. En el mundo siempre tenemos aflicción, pero dice: pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, significa, y lo que quiero hoy compartir con vosotros es enfrentando la crisis. Sería el título. Enfrentando la crisis. Recuerdo que la última vez que prediqué este mensaje fue en el 2008. Desde 2008 hasta hoy han ocurrido muchas cosas, pero entre ellas, y fue justo por ahí,
cuando nos metieron en una crisis en el aspecto económico tremenda que aún al día de hoy no hemos superado. Fijaos, ya han pasado unos cuantos años. Han pasado 11 años. Y todavía no estamos saliendo de una. Y te voy a decir algo, no quiero ser pesimista, ni tampoco estoy siendo profeta, pero sí observando nuestro entorno y nuestro alrededor, no es difícil concluir de que algo se está fraguando. Algo se está tramando en el mundo. Va a haber un cambio. Fijaos que hay tantos lugares de la tierra sometidos en estos momentos a violencia, a inconformismo, a protestas, a destrucción de toda una forma de vivir. Esa forma de vivir se basó durante mucho tiempo, siglos, en la palabra. Es lo que conocemos como la sociedad occidental. Pero todo eso tiene que cambiar principalmente con una sola finalidad, y es que todos los reyes de la tierra, representados en esos 10 reinos que habla el libro del Apocalipsis, entregarán su dominio a uno solo, que es el reino del anticristo, no es el de Cristo. Y quiero hacer énfasis en esto porque el primero que va a venir en el orden cronológico, o sea, de tiempo, no es Cristo, es el anticristo. Cristo ya vino hace 2000 años, prometió, y lo hemos visto hasta la saciedad, y está clarísimo en su palabra que va a regresar, vuelve otra vez, pero en ese intermedio dice que tenemos que tener cuidado porque emergerá una figura mundial que atraerá y captará la atención de todo el mundo, porque va a traer una solución definitiva a una gran crisis. Esa crisis yo la veo fraguar. Repito, ni quiero ser pesimista, ni estoy dándomelas de profeta, simplemente veo lo que está haciendo. Veo como en América del Sur, como una olla hirviente, se van levantando y se van levantando conflictos y conflictos y conflictos, y lo mismo en el Oriente, en el Asia, en Hong Kong y en todos estos lugares se está levantando conflicto. Aquí mismo en Europa se está levantando conflicto. En Francia parecía que había terminado ese asunto de los chalecos amarillos, pero vuelve otra vez a resurgir. Y en España, mucho cuidado, oremos por España, porque hoy y ayer se ha confirmado una hecatombe. Y es ese gobierno que se está fraguando entre el Partido Socialista y Podemos. Dice, no nombres a nadie. A ver, si es que son el Partido Socialista y Podemos los que nos van a hundir, ¿cómo no los voy a nombrar? Esa unión va a ser catastrófica para nosotros, para nuestra economía, y mucho cuidado, sino para nuestras libertades. Y hablo de la libertad religiosa, porque ya conocemos las intenciones que tienen, especialmente esta gente de Podemos, que lo que menos le gusta es trabajar. Y por eso, como no trabajan, pero quieren las mismas cosas que obtienes tú con el trabajo, las tienen que quitar. Y es lo que se presume que van a hacer, a no ser que Dios ponga su mano. Pero viéndolo en el panorama general, creo que todo esto forma parte de ese caos, de esa crisis que está llegando a toda la tierra, y que aparecerá como el gran Salvador, el anticristo. El anticristo. Pero, como acabamos de leer, en el mundo tenéis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que mientras estemos aquí, podemos y debemos enfrentar crisis, pero la palabra de Dios, y Él mismo ha prometido que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Por tanto, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, cuáles son las cosas que Dios nos ofrece para que en medio de las crisis podamos tener, ¿qué? Paz. Corazón sosegado y tranquilo, que evidentemente solo puede venir cuando tú confías. Y no confías en las riquezas,
que son efímeras. Y no confías en una situación que puedas tener en este momento familiar, porque pueden cambiar. Se va a cumplir un mes que una de nuestras familias misioneras, de pastores, sufrió un cambio radical en sus vidas con la muerte de Pat. Quiere decir que cualquier cosa que tú bases, que tú te plantees como que es algo fijo y seguro, lo que tienes se te puede desmoronar. Pero hay algo que nunca perderá su esencia y en lo cual debemos confiar. La palabra crisis normalmente se asocia con escasez, con problemas. Si lo definiéramos filosóficamente, hay una definición que me gustó. Dice, es una acumulación de hechos, porque a veces se van amontonando problemas, ¿no? Acumulación de hechos que en un momento determinado rompen la medida. O sea, hay un límite, hay un tope, y por la acumulación de cosas, de repente hay una crisis, es una rotura. Rompen la medida de un objeto o de una situación y provocan algo trascendente. O sea, esa rotura va a cambiar las cosas y va a provocar algo trascendente, para bien o para mal. Porque hay crisis que son buenas. Hoy no voy a hablar de eso, pero dice el Señor Jesucristo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, es una crisis. No puede llevar vida, pero es una crisis para vida. Y normalmente para nosotros como hijos de Dios también toda crisis tiene que ser vida, es para vida. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces es para mal. La crisis es para destruir algo. La crisis es para cambiar algo y deshacerlo de tal manera que queda irreconocible el panorama. Por eso, cuando enfrentamos crisis como, por ejemplo, financieras, y la nombro la primera porque es lo que más, sabes qué es lo que compite en nuestro corazón. No es Satanás siquiera. Hablo de competir contra Dios. El Señor nos lo aclara y lo dice de manera rotunda, porque el amor al dinero. Dice, vosotros amáis al dinero y es lo material lo que gobierna vuestras vidas. Y es cierto que gobierna nuestras vidas. Por supuesto que lo maneja por detrás todas esas cuestiones Satanás, pero no él no es el competidor directo. Si es el amor a lo material, es fijar nuestra dependencia en lo que tenemos. Pero también enfrentamos crisis matrimoniales cada vez más. Porque sabes que la idea de este nuevo orden mundial, que así se llama, es destruir toda la creación de Dios, destruir, por tanto, lo que Dios ha hecho como perfecto y como único. También enfrentamos crisis laborales. El trabajo cada vez es peor y muchos enfrentan, pues eso, que pierden su trabajo. Otros muchos están experimentando una crisis existencial. Por eso el número de suicidios supera con mucho al de los accidentes de tráfico, aunque es algo que no se dice. Aún entre nuestras filas, en Barcelona hemos tenido que ver, y horrorizados con nuestros propios ojos, como un hijo de Dios se quitaba la vida. No hace mucho. La verdad, el 2019 ha sido un año que podíamos llamar, como dijo una vez la reina de Inglaterra, Agnus Horribilis. ¿Verdad? Mi suegra, Luis Bernardo, se murió este año. O sea, ha sido un año, la verdad, que los hemos tenido mejores. Y para nosotros, como hijos de Dios, también experimentamos muchas veces crisis de fe. Y hay otras muchas crisis. Cada uno sabrá y tú identificarás ahí en tu corazón qué es lo que está agobiando tu corazón en este momento.
¿qué hago cuando tengo problemas, cuando tengo crisis? Es una pregunta que deberíamos responder y aprender a respondernos, ¿no? Mucha gente, especialmente sin Cristo, pero no exclusivamente sin Cristo, porque también los conozco que no saben enfocar su vida. Pero la gente, cuando no tiene crisis y tiene que enfrentar los problemas, la mayoría de las veces busca paliativos. ¿Qué es un paliativo? Algo que sustituye. Un paliativo, por ejemplo, pues muchos se refugian en el alcohol, y ahí los tienes, ahora durmiendo en la calle, viviendo en la calle, en las drogas. Otros se refugian en algo que parece muy digno, en el trabajo. Hay gente que no sale de su trabajo. Pero ¿sabes por qué no sale de su trabajo? Porque no quiere ir a casa, porque no quiere enfrentar la crisis que tiene en su hogar. Entonces prefiere estar hasta que todo el mundo ya está dormido cuando él llega y se va temprano, pero es una crisis lo que está enfrentando, ¿no? Aunque no se ha dedicado ni al alcohol ni a las drogas. Porque en general, cuando enfrentamos una crisis, mucha gente busca una evasión. ¿Por dónde escaparse? Y otros, que también es en mayoría, culpan a otros. ¿Verdad? No, esto me pasa porque fulanito, menganita, ¿por qué? Culpar a otros. Es muy sencillo también, ¿no? Y es lo más habitual. Recuerda, eso ocurre desde el huerto del Edén. Cuando llega Dios y se encuentra aquel panorama de que le habían fallado, ¿qué empieza a decir Adán? A culpar a otros. Y termina, le pregunta a ella y dice, no, la serpiente me engañó. Y cuando le pregunta a Adán, no, la mujer que me diste. Y está en el fondo culpando a Dios, tú me la diste y el culpable eres tú. O sea, siempre nos sacamos los problemas de encima, pero no los soluciona, ¿verdad que no? Ni los paliativos, porque ya sabéis la frase famosa que dice que las penas no se ahogan con el alcohol porque son muy astutas y saben nadar. Y es así. Con estas formas habituales y que toma mucha gente en el mundo, no se solucionan las crisis. Estoy hablando del común de la gente. Hay otra gente que se sabe. Es más, se enriquecen en los momentos de crisis porque son muy hábiles y tienen la habilidad para, en medio de los problemas, ellos resurgir. Pero estoy hablando como hijos de Dios y te voy a dar una respuesta que aquí tendría y diría ya concluir la predicación, pero no es así. Porque la pregunta siguiente, ¿es Cristo la respuesta para las crisis? ¿Y la respuesta cuál es? Sí. Cristo es la respuesta para todas las crisis. Y dirás, no, pero es que mi crisis es material, a mí lo que me falta es dinero. Pues sigue siendo Cristo la respuesta para tu crisis, para tu problema, o para tu matrimonio, o para cualquier asunto que estés enfrentando. Entonces, ¿pero cómo voy a enfrentar ese problema? Porque yo tengo que encararlo, ¿sabes? Los que buscan un paliativo, los que culpan a los demás, no lo están enfrentando. Pero yo lo que quiero que aprendas es a enfrentarlos, a ponerte de frente del problema, porque son los que salen adelante, los que se enfrentan a un problema y no los que huyen del problema. Y nosotros tenemos la capacidad, la sabiduría en la Biblia suficiente como para ponernos delante del problema y decir, ¿qué te pasa? A mí no me vas a hundir, pero no por mi ego, sino porque, ¿recuerdas? La última parte de la predicación de la semana pasada fue que había que ser humilde delante de Dios. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Por eso, cuando yo tengo delante un problema, lo primero que te voy a decir es que no hay fórmulas mágicas. Hay algunos que escriben libros. Hay uno por ahí muy famoso, ¿no?, que escribe libros. No hay fórmulas mágicas. De ninguna manera. Segundo, la respuesta siempre va a ser Jesús. Una vez un líder que yo tenía
predicó muy sabiamente y decía que cualquier problema que tú tengas, cuando tú vas a decirle al Señor, Señor, ¿qué me pasa esto?, el Señor te va a responder. ¿Y sabes lo que te va a responder? Jesús. Y tú dirás, pero Señor, es que tengo este problema. Dice, Jesús. Es la respuesta de que siempre va a salir de la boca de Dios. Pero es que hay algo que debemos saber, ¿no? En Efesios capítulo 1, dice el versículo 23 lo siguiente. Hablando de la iglesia, o sea, nosotros, la reunión de sus hijos, dice, la cual es su cuerpo, o sea, somos el cuerpo de Cristo. Por eso, la respuesta siempre va a venir de la cabeza, que es Cristo. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso la respuesta es Jesús. Porque cualquier cosa, como es el que llena todo espacio de mi vida, de nuestras vidas, Él siempre va a ser la única respuesta. Y va a llegar exactamente en el momento oportuno y a traer la solución pertinente. Ni antes ni después, sino justo en el momento que me hacía falta. Porque Él no es un inexperto. ¿Sabes que Cristo enfrentó todas las crisis posibles? Y a todas las crisis posibles las venció. Por tanto, cuando consultamos a Cristo, estamos consultándole al mayor experto en crisis, porque Él las enfrentó todas. Todas. Por eso Él es respuesta para todas. Pero, ¿debo quedarme ahí simplemente esperando? No. Os he dicho que tenemos que enfrentar, ponernos de frente a los problemas, sea cual sea su naturaleza. Y tengo que pelear, pero legítimamente. Tengo que pelear la buena batalla. Porque hay batallas, tú puedes pelear muchas batallas, pero las pierdes. Porque las batallas se pierden o se ganan. Y nosotros, en principio, y como norma general, estamos dispuestos y destinados para ganar esas batallas. Ahora, no por nosotros mismos. Fíjate, la palabra de Dios, que siempre nos trae sabiduría, en 1 de Timoteo, dice el capítulo 6, versículos 11 y 12. Toma nota, porque es muy interesante. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, pero tú, que está hablando a alguien que no es como el resto, a ti que eres hijo de Dios, dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y aquí podíamos meter lo que os he dicho, del alcohol, de las drogas, del trabajo, de todos los evasivos y de culpar a los demás. Huye de todas esas cosas. Todas. Y sigue. ¿Recuerdas que hablábamos la semana pasada? La justicia. Porque Dios es justo y misericordioso. Y se agrada de aquellos que se humillan ante Él. Pero dice, sigue la justicia para pelear la buena batalla. La batalla que vas a ganar. La piedad. La piedad es el conjunto de cosas como esto, por ejemplo, que hacemos. Nuestra manera de la piedad es que, bueno, llegamos, nos saludamos, tomamos un café, aunque eso no forma parte estrictamente de la piedad, luego llegamos y alabamos y adoramos y ahora tenemos el momento de rendir nuestros corazones en la ofrenda, en obediencia, y escuchamos la palabra y volvemos otra vez a orar y a cantar juntos. Bueno, esa es nuestra organización de piedad. O sea, el tiempo y las cosas que yo dedico vamos a llamar al culto hacia Dios. Sabiendo, además, que nuestro culto racional es cuando tú rindes tu vida, cuando rindes tu corazón, no simplemente cuando asistes a algo religioso. Bien,
Pero esto también nos ayuda a enfrentar. Por ejemplo, si no estuvieras hoy aquí y no escucharas esto, imagínate que mañana, pasado, una semana, en un mes, viene la crisis. Y tú ya echas mano y dices, recuerdo la predicación. Y voy a enfrentar. Esta crisis no me va a hundir, sino que voy a enfrentarla porque tengo argumentos en la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero que hoy entiendas. Echa mano también de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Del amor, es la esencia de Dios. Dios es amor. La paciencia. Y dice, y la mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de condición, sino de corazón. Y sigue diciendo, le está hablando a un discípulo, a Timoteo. Dice, pelea. O sea, no te quedes ahí. Ay, Señor, ayúdame. Pelea. Y uno tiene que enfrentarse. Pelea, dice, la buena batalla. Porque hay batallas desastrosas, ¿verdad? ¿Ya has enfrentado alguna? Desastrosas. Sales derrotado, humillado, arruinado, expoliado, avergonzado. Pero aquí dice la buena batalla. La que se puede contar como una victoria certera y segura. Pero pelea es pelea. Y en una batalla te hieren. Y en una batalla vas a recibir golpes. Pero es la buena. Porque es la buena batalla de la fe. O sea, confiar y confiar en Dios. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué hace un hijo de Dios deprimiéndose, angustiándose y afligiéndose porque ha perdido su trabajo? Pero no te acuerdas que eres eterno. Por eso dice, echa mano de eso. No te olvides de que eres eterno. Que por un tiempo tendréis aflicción. Juan 16:33, por eso empecé por ahí. Y hay una versión, la normal dice tendréis, pero aquí en esta que está más ajustada a la traducción es tenéis aflicción. ¿Te habías dado cuenta? Y es que las tenemos. Porque sigue diciendo, a la cual fuisteis llamados. Como hijo de Dios tenemos la vida eterna. Por tanto, no te preocupes tanto por la temporal. Y delante de muchos testigos declaraste, dice, la buena confesión. Evidentemente aquí está hablando de que confesó que Jesucristo era su Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? Dueño. Por tanto, cuando tú digas Señor Jesucristo, estás diciendo dueño. Dueño. ¿Eres tu dueño? Porque Pablo entendió muy claramente que en la época en que había esclavitud habitual, porque hoy también hay esclavitud, él sabía, dice, yo me someto a una esclavitud que lo único que hace es traerme libertad, porque me someto al señorío de Jesucristo. Pero cuando llegan los problemas parece que no, o más bien corremos desesperados. Pero Él es el Señor. Pero habla de la buena confesión, porque en estos casos es importante también traer a nuestros labios una confesión de fe, de creyente. ¿Verdad que sí? Hay dos tipos de confesiones. Buena y mala, positiva y negativa. Una de ellas está en Mateo capítulo 12, versículo 34. Puedes buscar en tu Biblia y encontrarás muchos más casos. Pero Mateo 12, 34 dice, generación de víboras, espero que no se refiera a vosotros. ¿Cómo podéis hablar
cosas buenas siendo malos? Dice, porque de la abundancia, y aquí es donde quiero destacar, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás lleno de dudas en tu interior, si tú estás lleno... Es que hay gente que tiene el fracaso ahí incrustado. De la abundancia, de lo que haya llenado tu corazón, o sea, tu interior, habla la boca. Pues hay gente que tiene una boca que destruye, una boca que ofende, una boca que es capaz de, como dice Santiago, de incendiar un grande bosque con una pequeña llama. Y otras, que aunque hayan sido así, ahora llenas de la palabra de Dios, son capaces de confesar vida, abundancia, amor, todas estas cosas. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú como hijo de Dios sigues hablando negativamente, es porque todavía tu corazón no está lleno de la verdad. Porque dice el versículo 25 que el hombre bueno, del tesoro bueno que está en su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del tesoro malo, pues saca ¿qué? Pues cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra, y aquí le llama, a continuación la califica como ociosa. Ociosa es sin sentido, no hacía falta. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. Claro, está hablando en general. Nosotros tenemos un escape, y es que si somos de Cristo, podemos enfrentar las cosas de otra manera y nos equivocamos, pero enseguida volvemos a nuestra fuente de vida, que es Cristo, y Él nos perdona, nos limpia y nos restaura. Pero en general dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, por eso pobres políticos nuestros, lo que van a tener que pagar. ¿Tú sabes que yo creo que en el infierno hay niveles? Sí, estoy convencido. Y cuanto más hablen y mientan, como el pretendido presidente nuestro que es el hombre más mentiroso que he conocido en mi vida, pero le apoyan un 95% de sus bases, quiere decir que son un 95% de socialistas mentirosos. Y que no sé por qué razón buscan lo del diablo, que es hurtar, espero que todavía no matar, pero sí destruir. Es lo que buscan. Bien. De ella, dice, de esas palabras darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado. Un día tú le dijiste a Cristo, ven. Y entró en tu vida, por eso, más que nunca, por tus palabras, serás justificado, hecho justo, aunque eras un desastre, eras una mala persona, pero recibiste a Cristo por tus palabras. Porque, por eso yo insisto siempre, con el corazón, no insisto yo, la Biblia, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque son palabras y las palabras no son pensamientos. Los pensamientos es una cosa y las palabras es cuando hablas. Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bien, esto es un tipo de confesión mala. Pero en Marcos capítulo 11, a partir del versículo 20, dice, nos cuenta algo. Dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recuerda, el día anterior pasó y la maldijo. Dice, sécate desde las raíces. Y Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, estaba sorprendido. Jesús la maldijo y pensaba que no iba a pasar nada. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Pensamos que lo que Dios dice no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, él se lleva la sorpresa y dice, es que se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios. Esta es la clave. Ante cualquier situación, tener fe en Dios. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, dice, lo obtendrá. Claro, sería un poco absurdo que te pusieras ahora a cambiar los montes de sitio. Está hablando de problemas. Monte, sabéis que es algo que es un problema, algo a conquistar, una crisis. Dice, por eso os digo, todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. Porque el arma poderosa contra la crisis, recuerda, es Cristo. Pero yo me muevo por fe. Por fe. ¿Recordáis? Y solo lo voy a mencionar de pasada porque lo conocéis muy bien, lo que ocurrió en Números 13, desde los versículos 16 hasta el 33, se relata aquella vez que Moisés envía a los espías. ¿Recuerda Amanda cuántos? 12. De los cuales 10 vuelven con una información y 2 con otra. Totalmente distinta. Contraria. Fijaos, esa misma proporción a mí me da lo que está ocurriendo en el mundo. Es una proporción de 10 a 2. O sea, muchos más incrédulos que creyentes. Incluso yo creo que dentro de la iglesia, sentados en estas sillas, también hay una proporción. Espero que no sea 10 a 2. Espero. Cuando vuelven con el informe, recordáis, unos decían son gigantes, por eso no podemos conquistarlos, y otros decían sí, son gigantes, pero podemos conquistarlos. Porque ante esa misma realidad, los de la fe lo ven desde una manera y los de la duda o los incrédulos de otra manera. Claro, ¿qué ocurrió? Como eran mayoría, arrastraron a las masas, como ocurre en el día de hoy, en nuestra sociedad civil, arrastraron a las masas y las consecuencias, porque es mucho más fácil, ¿sabéis? Es mucho más fácil creer lo negativo que lo positivo. El pueblo, como eran 10, estamos con la maldita democracia. Es curioso que empiece por el nombre de demonio. Eran mayoría y le creyeron, porque son mayoría. Pero ¿sabe lo que les ocurrió? En lugar de 40 días, que es lo que hubieran tardado en llegar hasta conquistar la tierra, se les demoró 40 años. Dios les castigó un año por día. Un año por día. Mucho cuidado a veces cuando nosotros, porque todos eran del pueblo de Israel, todos. Pero 2 dijeron no. Es cierto que son grandes, es cierto que son poderosos, pero nosotros tenemos a alguien más poderoso que él y que va a pelear con nosotros y va a pelear por nosotros y va a derribar. Acabamos de cantarlo. ¿Recordáis uno de los cánticos? Que los muros caen. Era Jericó. Y era lo que estaban viendo. Fueron a Jericó y vieron aquellos. Tengo pendiente de hablaros de los gigantes. No me olvido, ¿no? Pero es que porque es lo que vivían allí. Ellos se veían como langostas. ¿Sabes lo que es una langosta? Aunque sean las que tú te imaginas,
comparado con un hombre, pero eran langostas saltamontes. Dice, nos veíamos porque eran gigantes, y fueron destruidos. Pero claro, enfrentando tú a tú, imposible. Pero ¿qué fue lo que lo destruyó? Algo sobrenatural, como Dios actúa. Dieron vueltas y cercaron aquello, y en el momento que la alabanza subió y subió y subió, los muros caen. Amén. Porque es muy distinto, y lo que cuesta más es creer lo positivo. Por eso hay muchos menos creyentes y muchos más incrédulos. Y esto es así. ¿Qué más ocurrió? Satanás llenó la mente. ¿Recordáis? Hace unas semanas hablé de la mente. Porque a tu mente puede hablar Dios o el diablo. Y pueden hablar. Dice, Dios, pues por supuesto, Dios puede hablar, lo puede todo. Pero Satanás no puede adivinar tus pensamientos. Hay oraciones que debes confesar, como acabo de decir, tu boca. Hay otras que no. Tienen que quedarse aquí en tu pensamiento. Sobre todo, ¿sabes? Porque cuando tienes dudas, nunca las manifiestes. Porque los demonios las oyen. Y conforme a tu deseo, te darán. ¿Qué crees que uno no tiene dudas? Claro que tenemos dudas, pero nunca las digas. Háblalas con Dios en tu mente. Ni una sola palabra de tu boca debe salir de duda. Y no te estoy diciendo que seas un supercampeón y que nunca vengan momentos que digas, ¿qué pasa? Pero dilo en tu corazón. Porque ahí en tu corazón el Señor te responderá. Y te alentará. Y te dará vigor y podrás obtener una respuesta. La respuesta que anhelamos y queremos escuchar. Y es muy importante, para eso está el discernimiento, saber quién te está hablando. Reconocer la voz que está llegando. Porque recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque recuerda que su nombre inicial era Lucifer. Y nos impresionaría si lo viéramos. Si no eres un creyente y sabes la realidad, te dejaría pasmado. ¿Cómo va a hacer el anticristo cuando venga? A la gente común la va a dejar pasmada. Pero ¿sabes lo triste? A algunos cristianos también. Si el Señor no tiene misericordia y nos saca de aquí, ¿cuántos caerían? Montones. Montones. Pero Dios es bueno. Esa es la confianza que tenemos y nos alienta. ¿Cómo distinguir eso? Básicamente, porque este tema es muy general, no creas que es toda la respuesta que tú necesitas para enfrentar una crisis. No, esto es una pincelada muy general la que estamos dando en esta mañana. Y puedes diferenciar cuando lo que oyes, lo que sueñas, lo que percibes, lo que te llega, trae duda. No es de Dios. Cuando en el fondo te produce incredulidad, no es de Dios. Por tanto, es de Satanás. Cuando trae desaliento, desánimo, o sea, el ánimo sabes que es el alma. Y hay cosas que tú oyes y estabas muy bien y de repente Satanás puede hablar
a tu oído y tú le prestas atención, no sabes distinguir la voz de dónde viene y te afloja, te desmorona, te deja sin fuerzas. Todo eso viene de Satanás. Ahora bien, yo puedo estar seguro de que es Dios el que me está hablando. Cuando eso que llamamos oír, porque, bueno, yo no dudo de que hay gente que sí oye una voz. Yo no he escuchado nunca, pero eso no quiere decir que no exista. O sea, que yo no haya experimentado algo que afirman otros creyentes no significa que no exista, porque a veces somos tan simples los seres humanos que decimos lo que yo no alcanzo, eso ya no existe. Y no es así. Pero hay sensaciones, hay cosas, a veces un sueño, no hablo de que dormites, sino un sueño. ¿Sabes que una semana antes de que muriera Pat, una semana fue, Emma soñó? No puso el nombre Pat, pero ella soñó el cuadro, cómo iba a ser. El sueño básicamente era, corrígeme si me equivoco, que era la zona de las oficinas que tenemos arriba, pero estaba en Marruecos. O sea, en un ambiente, o sea, quiere decir que algo de Dios estaba en medio de algo que no es de Dios. Y había unas autoridades, ahí ya no necesariamente Marruecos, autoridades. Y alguien fallecía, Emma pensó que era yo, gracias a Dios, no fui yo. Y alguien fallecía y llegaban, y los veía además con el uniforme de los que llegaron, que son los del SAMUR, ¿no? Que es pantalón azul y blanco. Yo sé que es blanco y azul, un azul clarito. Ella los vio en su sueño y que llegaban y lo iban a entubar al que estaba allí y dijeron, no hace falta porque ya falleció. Y era en medio de autoridades. Y realmente, cuando empiezas a pensar y a hilar todo eso, sí, el orden de llegada de las personas. Primero llegaba la policía, y llegó primero la policía, y después los sanitarios, y ese fue exactamente el orden. Y cuando se lo llevaron, creo que ya os lo conté, cuando salió de aquí, primero llegaron 3 ambulancias, 3 UBIs de estas, 3, que yo nunca he visto que lleguen 3 a un solo caso. Porque si es un accidente múltiple, bueno, pero 3. Y la policía. Y cuando se lo llevan, siguen las 3 ambulancias juntas. Y Aben iba en una de ellas. Iban escoltados por delante y por detrás con un coche de patrulla policial y 2 motoristas parando el tráfico en todas las cruces para que aquello avanzara. O sea, el trasfondo era que iban a recuperar sus órganos para darle vida a otros, pero es que en el sueño moría en la realeza. Y realmente murió entre reyes, porque murió entre nosotros, ahí en nuestras manos. Y fue escoltado como un rey. Cuando el rey pasa, hacen eso mismo, patrullas por delante y cortando el tráfico. Bueno, con la excusa, vamos a llamarle, de sus órganos, él se fue así, como un rey. Porque aquel sueño, aunque inquietó en principio, pero era una revelación que finalmente produce fe. Ahora confiamos mucho más en el Señor. Cuando Dios habla, lo que te produce es fe. Cuando Dios habla, te produce certeza. Cuando Dios habla, te produce seguridad. Cuando Dios habla, llena de amor el ambiente. Cuando Dios habla, mi ánima, mi alma, se levanta. Amén. Porque cuando Dios habla, trae vida. ¿Recuerdas cómo comienza la Biblia? Todos cuando recibimos a Cristo queremos empezar a leer la Biblia y cogemos la primera página.
En Génesis. Yo nunca recomiendo, nadie recomendamos ahora que empieces por ahí porque te vas a cansar en no mucho tiempo. Pero cuando tú comienzas a leer la Biblia, y dijo Dios, y cada vez que decía Dios, ¡pah!, vida, y vida, y vida animal, y vida marítima, y vida de las aves, hasta que dio vida a los seres humanos. Esa es la realidad. Eso es lo que cuando tú estés de frente a la crisis, llegue ahora o no llegue, pero tenemos que pensar, porque además es que nos advierte claramente la palabra que va a llegar. No es que, repito, yo no quiero ser pesimista, pero es que va a llegar. No sé cuándo. Yo sí veo. ¿Sabéis que a mí me gusta examinar, ver un poco? Había una tribu ¿cuáles eran los que eran expertos y que les gustaba mirar las señales? Es más, en el ejército había de esa gente. Y a veces a David le digo, consulta a los que miran las señales. Bueno, a mí me gusta ser de esos. Y mirar señales, y mirar cómo están las cosas. Claro, a veces pasa el tiempo, pero el tiempo para nosotros es largo, para Dios no. Si para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, para terminar, ya pueden subir los chicos, hay un versículo que también debería formar parte de nosotros. En general, fíjate, yo te diría todo el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos, cuando tú lo lees completo y ves que en el 6, en el 7, Pablo nos está planteando su propia batalla interior. Nos ha estado contando que hacía cosas que no quería y que a pesar de que sabía lo que era bueno no lo podía hacer porque había una ley superior, hasta que descubre, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Se dio cuenta que la respuesta siempre era Jesucristo. Es el comienzo del capítulo 8. Así comienza. En el versículo 28, recordáis que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Recordáis eso? También lo hemos aprendido de memoria. Y hay otro versículo que quiero que terminemos hoy meditándolo. Dice, antes, en todas estas cosas, las que pueden sobrevenir, las que sabemos que son las típicas que siempre, siempre, siempre van a venir y que te pueden venir, somos más que vencedores. No vencedores simplemente, más que vencedores. Pero, dice, por medio de aquel que nos amó. ¿De quién? De Cristo. Yo te invito a que nos pongamos en pie. En esta mañana queremos terminar, Señor, como comenzamos, pero todavía con mayor fundamento en nuestros corazones, todavía con mayor capacidad en nuestras mentes porque se han llenado de tu palabra, porque vemos y sabemos que enfrentamos crisis y que las vamos a enfrentar y que las que hemos vencido ya han pasado, pero otras nuevas sin duda nos estarán esperando a la vuelta de nuestros caminos. Y sabemos muy bien, Señor, que en todas ellas somos más que vencedores, pero es por medio de ti, Jesús. Ya no es por nuestras fuerzas ni capacidades, porque unos confían en carros y otros en caballos y en jinetes porque son fuertes, pero todos ellos son derrotados a la larga. El único que no es derrotado eres tú. El único en el cual nosotros queremos poner nuestra confianza, anclar nuestras vidas, anclar nuestra fe, es en ti, Señor, porque tú nunca fallarás. Para ti no hay crisis, para ti no hay nada, absolutamente nada que no puedas hacer ni vencer. Porque además, Jesús, todas las crisis que tuviste que enfrentar, todas las venciste, pero fue por amor a mí, por amor a ti. Por eso venimos en esta mañana, Señor, y queremos ratificar nuestra confianza en ti.
afirmarnos todavía mucho más en ti. Si notas que aprendí a andar solo,